Shalom, alejen, paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Muchas bendiciones. Bienvenidos a su programa El Predicador. Y en esta hora les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal allá en el sur de California, nuestros amados mentores, nuestros morín, nuestros maestros y pastores también, a Aarón y Araceli de Morales. Así que saludos, amados morín, amados mentores, amados pastores. Muchas bendiciones para ustedes allá en el sur de California. Y pues nos gozamos de poder saludar. Me gozo pues de poder saludarles a ustedes allá en cabina principal. Qué bendición pues mis hermanos. Les digo a todos ustedes es tener pues lo que es este privilegio de ser parte de las Quejilot de Yehoshua, de la Quejilá de Yehoshua, y tener como mentores, como pastores en lo que es las raíces hebreas a nuestros amados morín, maestros también, a Aarón y Araceli de Morales. Así que saludos especiales para ustedes, amados morín. Y claro que sí, para toda la querida audiencia de Radio Shalom, este es su servidor en esta hora, su servidor Nelson Méndez, pues también les dice muchas bendiciones y saludos a todos ustedes que siempre están en sintonía de Radio Shalom y pendiente a la programación semanal que hay acá en Radio Shalom. Es maravilloso, es una bendición que no podemos pues terminar de agradecerle a nuestro Creador, a Jehová, por todo lo que hay acá en la radio, toda la programación semanal. Es muy hermoso ya con los programas, con toda la programación, las enseñanzas por día, y que si usted entra a la página www.elyosoy.com, pues usted, si no importa si es día viernes, usted dice, quiero escuchar el programa El Predicador, cuál fue el tema el día lunes, se viene para el día lunes, y así quiere escuchar enseñanza de nuestro amado Morín también en el transcurso de la semana, de todos los demás morín, incluyendo a nuestro amado mentor Aarón y también nuestra amada pastora, ¿verdad? Araceli de Morales, Aarón y Araceli de Morales, nuestros mentores. Y como le digo a todos los demás morín, nuestro amado More Rudol, nuestro amado More Antolín, que también tienen su espacio acá en la radio en el transcurso de la semana, un día a la semana. Así que es de mucha bendición, mis hermanos. Yo le invito a que usted ingrese a www.elyosoy.com y pueda recibir esta y muchas más bendiciones a través de todo lo que hay en la página del Yo Soy. Enseñanzas en raíces hebreas, mucha enseñanza con mucha profundidad, con mucho conocimiento, con mucha revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que ha utilizado a nuestros amados mentores, a Aarón y Araceli de Morales, para traernos el verdadero calendario, el calendario sacerdotal perpetuo, ¿sí? Y también lo que es los tiempos señalados y que en las fechas correctas, porque eso es lo más lindo, ¿verdad? Entonces, le invitamos a que pueda usted ingresar a esta bella página. Hoy, mis hermanos, vamos a comenzar ya con el tema. El tema de hoy lleva por título o se intitula El shofar, instrumento espiritual. Ese es nuestro tema del día de hoy. Repito, el shofar, instrumento espiritual. Ya vamos a estar viendo entonces este bello tema. Solo vamos a hacer una tefilá, una oración, para que nuestro Jehová nos guíe. Oremos. Baruch atah Jehová, Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Jehová, noten haTorah. Beshem Yeshua Mashiach, Sar Shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová,
dador de la Torah, en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro el príncipe de paz, nuestro príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, lo invito a que leamos en el libro de Bamidbar, conocido como Números, capítulo 10. Váyase a Números, capítulo 10. Le invito a que vaya a Números, capítulo 10. Y vamos a leer, mis hermanos, en lo que es el verso 1 y 2. Y nos dice: Jehová habló a Moshe, diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Hemos leído el verso 1, 2 y también el verso 3, ¿verdad? De lo que es este capítulo 10 de Bamidbar, para comenzar hablando de lo que es el shofar. Bueno, acá tenemos que aparece la palabra trompeta, ¿verdad? Dice: hazte 2 trompetas, nos dice. Y nos habla de trompetas que no eran cualquier trompeta, eran de plata, mis hermanos, ¿verdad? Eran muy especiales y que también se utilizaban para lo que es el impuesto del templo. Era probablemente un recordatorio de la expiación, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez que se tocaban las trompetas de plata, respondían los redimidos por Jehová de la esclavitud egipcia. Entonces, muy importante acá, y que aquí hay un debate porque se habla de trompetas, ¿verdad? De plata. Entonces algunos traducen así, del hebreo traducen trompeta, y otros pues traducen, ¿verdad? Shofar, acá. Entonces hay un debate acá, mis hermanos. Nosotros sabemos, y nuestro tema es el shofar, instrumento espiritual, y sabemos que el shofar es el instrumento que podemos decir por excelencia en cuanto a instrumento musical, ¿verdad? Si lo ponemos en una categoría, es el instrumento por excelencia que nuestro Jehová ha utilizado para bendición de su pueblo, en lo que es el Tanaj, en lo que es eh, la Torá, y también podemos decir que en la Besora, aunque se menciona muy poco, pero también ahí está presente. Y ya más adelante nosotros vayamos avanzando en este tema, en este estudio, vamos a ver que también se menciona en la Besora. Entonces, hay un debate ahí con los eruditos que si eran estas trompetas de plata, realmente eran trompetas o eran siempre hablando del shofar, o era al shofar al que se estaba refiriendo nuestro Jehová acá cuando habla de las trompetas de plata. Entonces, es un debate que pues se lo vamos a dejar a los eruditos, y nosotros vamos a centrarnos realmente en lo que es el shofar, ¿verdad? Porque es el shofar el que nos interesa hablar, y no vamos a estar debatiendo que si era shofar, que si era trompeta acá, porque vamos a hablar del shofar. Y es que en muchos textos de la Torá, de la Escritura, del Tanaj, cuando usted lea trompeta, realmente se está refiriendo al shofar. ¿Sí? No se está refiriendo a una trompeta. ¿Sí? Entonces, usted se imagina, o mucha gente se imagina, cuando dice trompeta, se imagina pues una trompeta, ¿sí? De las que sabemos que tienen en las orquestas. Pero en realidad, mis hermanos, en la mayoría de las veces,
y podemos decir muy puntualmente quizás en un 90% en que la Torá habla y habla sobre este instrumento. No se refiere a una trompeta, se refiere al chofar, ¿sí? Se refiere al chofar, solo que ha sido mal traducido. Entonces, digo un 90% porque en este verso 2 de Bamidbar, capítulo 10, sí hay un debate ahí. Pero ya usted tiene que ir entendiendo que el instrumento por excelencia, mis queridos hermanos, es el shofar para nuestro Jehová. Por eso el tema, el shofar, instrumento espiritual, porque realmente es un instrumento espiritual, mis hermanos. Y vamos a ir viendo a través de lo que es la Torá, vamos a ir viendo todo esto. Pero miremos entonces primero qué es un shofar. ¿Qué es un shofar? Porque hay mucho pueblo que no sabe qué es un shofar en realidad. Y entonces dicen, no, es que un shofar, yo puedo con el shofar, yo puedo tocar el shofar, ¿verdad? O soplar el shofar, no sé cómo quiera decir. Y para mí es un shofar ese cuerno, por ejemplo, un cuerno de toro, para mí es un shofar. Entonces, vamos a ver todo esto porque em, ¿qué shofar es el que está permitido entonces en la Torá? Pero miremos entonces puntualmente qué es un shofar. Shofar es un instrumento entonces musical, mis hermanos, ¿verdad? Em, que es elaborado con cuernos de carneros, escuche bien, con cuernos de carnero, de cabras salvajes y domésticas también, antílopes y gacelas. Y escuche bien eh, lo que le voy a decir. Por eso le estaba hablando de que muchos dicen, "Ah, es que yo tengo un chofar y es un cuerno de toro, es un cuerno de vaca. Y dice, no, es que yo tengo un chofar. Bueno, inclusive yo le voy a decir, cuando yo no sabía, eh, yo tenía un cuerno de toro y decía que era un chofar también. Aquí también lo digo por mí, mis hermanos. Así que eh, no voy a negar que yo en un tiempo también creía que yo estaba ahí con un verdadero chofar del que habla la Biblia, decía yo. Este es el chofar que habla la Biblia y era un cuerno de vaca, mis hermanos. Yo creo que, y hablo esto porque yo creo que muchos quizás de repente están también confundidos o equivocados. Pero bueno, repito, les digo, el chofar es un instrumento musical, ¿verdad? Que es elaborado con cuernos de carnero, de cabras salvajes y domésticas, y antílopes y gacelas. Ahora, es prohibido el uso, mis hermanos, de cuernos de vaca para evitar recordar el pecado del becerro de oro. Porque ¿qué era el becerro de oro? Era eso, un becerro. ¿Y que era un becerro? Que es un becerro? Es un toro, sí, es un toro, mis hermanos. Digamos, una vaca, pues eso es un toro, sí. Entonces, em, por eso, no es que no se puede hacer una especie como de chofar ahí de un cuerno de vaca o de toro. Le digo que yo tenía uno. El problema es que es prohibido, según la tradición, mis hermanos, rabínica, es prohibido el uso del cuerno de vaca para evitar recordar el pecado del becerro de oro. Sí, más bien como es prohibido porque se recuerda lo que es el becerro de oro, entonces sí es como una vergüenza más bien, ¿sí? Entonces, más que evitar recordarlo, pues es recordarlo y es una vergüenza para el pueblo hebreo y hoy también para el pueblo judío. Así que eh, por eso es que no se utiliza un cuerno de vaca, ¿sí? No, no es adecuado, mis hermanos. Em, y pues bueno, se utiliza más a menudo un chofar corto y curvo eh, hecho de cuerno de carnero. ¿Sí? Ese es el que
el que más se utiliza. Ahora, si nos vamos a ver los judíos askenazis, por ejemplo, está asociado con el sacrificio de Isaac, dicen ellos. Se cree que su forma se asemeja a la de una persona inclinada en humildad y arrepentimiento, la forma del chofar. Para ellos, pues está asociado a lo que es el sacrificio de Isaac, ¿sí? Y pues se cree, dicen ellos, que su forma se asemeja a la de una persona inclinada en humildad y arrepentimiento, y que ese chofar está diciendo de que tenemos reverencia al eterno Jehová y que hemos venido a él arrepentidos por nuestros pecados. Así que tiene mucho simbolismo, por ejemplo, para los askenazí, y para nosotros debe de tenerlo también. Ahora, para los judíos yemenitas, por ejemplo, ellos prefieren utilizar un chofar largo y retorcido, hecho de cuerno de antílope. Los judíos sabemos que tocan el chofar, mis hermanos, también, por lo menos en un moed que, aunque ellos están equivocados en las fechas, ¿verdad? Ellos no tienen las fechas correctas por seguir un calendario contaminado, lo sabemos, y un calendario traído de Babilonia. Mis queridos hermanos, y bueno, pero ellos la tocan en los moed, ¿verdad? Y en esos también tocan el chofar en los moed, por ejemplo, en Yom Teruah, en Yom Kippur, y lo tocan diariamente durante el mes de Elul, como un llamado a lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Eh, y en Yom Teruah, por ejemplo, es costumbre tocar el shofar 100 veces durante los servicios en lo que es la sinagoga. Oiga bien, esta es la costumbre que tienen mis hermanos, los, ah, en los judíos. Ellos tocan el shofar en estos tiempos señalados, y en lo que es Yom Teruah lo tocan 100 veces durante el servicio en la sinagoga. Esa es la costumbre que tienen. Pero le dije anteriormente que ellos lo tocan diariamente en el mes de Lul como un llamado al arrepentimiento. Entonces estamos viendo qué nos dice esto, ¿verdad? Y ya vimos también, hablando de qué es el chofar, de que eh, qué es lo que simboliza el chofar. Y aquí vemos por qué lo tocan también en el mes de Elul. Este, mm, los judíos lo tocan todo el mes. ¿Por qué? Porque es un llamado al arrepentimiento. Tiene que ver entonces mucho con lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Lo que es el shofar, ¿sí? Tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Ahora, cuando avanzamos a lo que son los sonidos del shofar, pues hay algunos sonidos y que todos son diferentes, ¿sí? Yo he visto por ahí a alguien, sí, que agarra un shofar y lo toca como quiere, pero eso no es así. Hay un orden también. Hay un orden, mis hermanos, ¿sí? Hay un orden para ello. Eh, pero como no estudian Torah ni raíces hebreas, sino que he visto gente que pues es voy a decirlo así, del cristianismo, entonces tocan el chofar, tal vez tienen un chofar adecuado, ¿sí? Y que no es de vaca, ¿verdad? El chofar que hicieron, sino que es un chofar de carnero, pero, por ejemplo, ¿verdad? Pero eh, lo tocan como pueden o como quieren, ¿sí? Y no es así. El chofar tiene sus sonidos, por ejemplo, el tequía, ¿sí? Es un sonido largo que comienza en la nota inferior y avanza hacia la nota superior con
sonoridad y con sonoridad creciente. Luego está el shevarim, que es el segundo sonido. Este sonido, pues, es diferente obviamente al primero y hay una alternancia rápida de notas inferiores y superiores. ¿Ya? Eh, Tres sonidos cortos que recuerdan a un suspiro como señal de conciencia de los propios errores, mis hermanos. O sea, tiene un significado, ¿sí? Tiene un significado. El shevarim son tres sonidos cortos que recuerdan a un suspiro con señal de conciencia de los propios errores, ¿sí? Habla de arrepentimiento también entonces. Luego viene el otro sonido que es el terruaj, que es un sonido de alarma. Es un sonido de alarma y es una serie de sonidos abruptos, podemos decir, en una nota inferior, terminando en la superior, ¿verdad? Y nueve sonidos cortos son acá y agudos que transmiten tristeza y melancolía. Otra vez, ¿sí? Por haber pecado. Siempre vemos que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? La mayoría de veces, pues. Y luego viene el sonido tequía gedolá, ¿verdad? Este sonido dura más en la nota más alta y siempre es final. Y simboliza el llamado a despertar la conciencia y regresar a nuestro Jehová. Eso simboliza el sonido de tequía gedolá. Entonces son eh, cuatro sonidos que le he hablado aquí. Sí, el tequía, em, simplemente así, el tequía, el shevarim, el terruaj y el tequía gedolá, que es un sonido grande, ¿sí? Eh, em, es, es grande el sonido que se toca ahí en el shofar. Muy bien, creo que estamos comprendiendo, mis queridos hermanos, y, y bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que dijimos al inicio, shofar o trompeta. Bueno, supongamos que acá pues sí tienen razón los eruditos que dicen de que es una trompeta acá en el verso 2 del capítulo 10 de Bamidbar o de Números. Supongamos entonces que tienen razón. Ahora, ¿qué podemos decir a esto entonces? Bueno, ah, vamos a leer la Torá siempre acá en Bamidbar capítulo 10 y en el verso 10. ¿Y qué nos dice? Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Elohim, vuestro Dios. Entonces, la Torá acá en Números, capítulo 10, verso 10, dice que en Yom Teruaj, porque ahí está hablando de Yom Teruaj, se deben tocar trompetas de plata. Y dicen los que acá dicen que sí realmente es una trompeta y que no es un chofar. Entonces eh, se deben tocar trompetas de plata, no chofarot. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora, supongamos que es así entonces. Bueno, ¿por qué hoy se toca el chofar y no las trompetas? Entonces, bueno, dado que las trompetas de plata, suponiendo, o sea, que sí son trompetas de plata y que no eran chofarot, ¿verdad? Dado que éstas se usaban principalmente en el templo, cuando el templo fue destruido en el año 70 de la era común, entonces podemos ver que cesó el uso de parafernalia del templo, incluidas las trompetas de plata. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los que defienden de que se debe tocar el chofar y no una trompeta, ¿sí?
Muy bien. Pero sabemos entonces que, de acuerdo a lo que ellos están diciendo, los que ahora defienden de que es el shofar que se debe tocar, pues sabiendo esto, ellos dicen, ¿verdad? Em, que el templo fue destruido en el año 70 de la era común, o sea, en la era 70 después del Mashiach. Allí cesó el uso de las trompetas de plata. ¿Por qué? Pero uno mayor que el templo está entre nosotros. ¿Y quién es? Nuestro amado Yehoshua. Bendito, alabado es Él. Aleluya. Se cree que ya durante la época del segundo templo, durante las fiestas además, ¿verdad? Las trompetas también sonaban en determinados momentos lo que era el chofar, ¿sí? Y asimismo, al mismo tiempo, solo los Kohanim podían tocar, dicen, ¿verdad? Según algunos, las trompetas y am, los hebreos o los judíos comunes y temerosos, o más bien los judíos comunes y temerosos de Elohim, podían tocar el chofar, ¿sí? Porque, ¿qué simboliza esto? Para los que sabemos de que el chofar es un instrumento espiritual, simboliza de que nuestro Jehová está para todos, que no distingue clases sociales, que no distingue cargos eclesiales tampoco, ¿sí? Porque imagínense que para los que defienden que pues hay una parte de la escritura donde del hebreo no se refiere a chofar, sino a trompeta, ¿verdad? Dicen de que solo los kohanim las tocaban, pero se sabe también, y ellos mismos lo dicen, que el chofar la tocaban todos, la podían tocar el pueblo, pues, ¿sí? Cualquier miembro del pueblo que pues guardaba la Torá podía tocar el chofar. ¿Qué nos dice eso? Que Jehová está para todos, mis hermanos. Eso simboliza el chofar, que Jehová está para todos, no así para todos, no así con la trompeta que solo los Kohanim podían, sí, tocarla. Pero el chofar no. El chofar lo podía tocar el pueblo que guardaba Torá. Y eso nos dice que Jehová está para todos nosotros, sí. Él no nos pone limitaciones. Bendito es su nombre, Jehová. Aleluya. Creo que estamos entonces comprendiendo sobre lo que es el chofar, mis hermanos, ¿sí? Entonces, ahora, por qué entonces tocamos el chofar? ¿Sí? Los chofarot, cuando decimos chofar es uno, cuando decimos chofarot es más de uno en el hebreo, los chofarot se utilizan activamente en el ministerio mesiánico, mis queridos hermanos, durante la oración y la adoración para diversos fines, ¿verdad? Se utilizan. Así que el chofar tiene mucho simbolismo. Y como les digo, mis hermanos, el chofar se utiliza en el ministerio mesiánico. No son las trompetas, no. No, mis hermanos, ya les dije que la Torá cuando habla de trompeta en realidad se está refiriendo al chofar. Cuando habla de trompeta se refiere a los chofarot, ¿sí? Y que el chofar se utiliza activamente en el ministerio mesiánico y es durante la oración y la adoración para diversos fines. Por ejemplo, proclamar lo que es el dominio de nuestro amado Yehoshua en un territorio determinado. Y ya lo vamos a ver más adelante lo que pasó con Jericó. Em, También se utiliza durante las oraciones, especialmente las oraciones de guerra, ¿sí? En este caso, nosotros acá, que no tenemos una guerra, como por ejemplo el pueblo eh, allá en Eres Israel, el pueblo judío, en este caso lo vemos en un sentido espiritual. Durante las oraciones que hacemos, especialmente en las oraciones de guerra, cuando tenemos luchas,
Usted puede tocar el chofar, ¿sí? Ya le dije los distintos toques que hay del chofar y usted va y ve cuál es el adecuado en ese momento. Y lo puede tocar, puede hacer ese toque. Así que vemos que es utilizado, mis hermanos, para la guerra espiritual también, el chofar. Por eso el tema, el chofar, instrumento espiritual, porque cuando decimos instrumento espiritual estamos hablando de que se utiliza en la guerra espiritual también. Ahora, continuando pues, con el tema, desde el comienzo de la difusión activa de lo que es, por ejemplo, cuando empezó el movimiento mesiánico, y más que movimiento mesiánico, ahora pues lo que son la raíz hebrea, eh, pues a finales de la década de lo que fue el año 1960, muchos de los cristianos evangélicos, así como lo oye, han comenzado también a utilizar el chofar en sus servicios religiosos. ¿Sí? Lo han comenzado a utilizar. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es un avance en, en la alabanza, ¿sí? Que se le da al eterno Jehová. Porque si se tocan en las iglesias, sobre todo las cristianas, bueno, y también he visto en las mesiánicas, sí, pero bueno, si se tocan instrumentos como el teclado, por ejemplo, ¿verdad? Instrumentos como la guitarra, ok, está bien. Eh, la, la Torá, los Tejilín hablan de diferentes instrumentos musicales que se pueden tocar. Pero si se tocan estos, ¿por qué no tocar el chofar? ¿Por qué no tocar el chofar, mis hermanos? Y peor aún, si se tocan instrumentos que fueron traídos del África y que en el África se utilizaban para hacer invocaciones a los demonios, y que los han traído ahora a la iglesia, así con el pretexto de que no, es que este instrumento ahora lo tocamos para Dios, así que allá en África pues se inventó y se utilizó para llamar a los demonios, por nosotros lo hemos transformado en un instrumento de Dios. Bueno, así se justifican, que no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, así lo dicen. Entonces, si tocan un instrumento de estos, como la tumba, por ejemplo, que es uno de estos instrumentos que fue inventado allá en el África y que se utilizaba para ritos satánicos y posesiones demoníacas de los brujos. Y lo trajeron acá a Occidente. Y ahora ve la tumba también en las iglesias. Y, y bueno, y de ahí derivan otros más modernos como la batería, etcétera. Pero, como le digo, si tocan estos instrumentos así, ¿por qué no tocar un chofar? Entonces yo creo que es un avance cuando miramos o escuchamos en una iglesia de las iglesias cristianas que tienen lo que es un chofar y lo están tocando. Yo creo que es un tremendo avance, mis hermanos. ¿Sí? Así que interesante, interesante, sí. Y bueno, continuando, mis hermanos, em, según sé, por ejemplo, el Día Nacional de Oración Anual en los Estados Unidos, según sé, eh, no vivo por allá, pero según he escuchado, este, también se comienza con el toque del chofar. Yo creo que eso es importante que lo haga una nación y si lo hace Estados Unidos, pues yo digo, razón tiene también de ser bendecido, ¿no? Porque el chofar es un instrumento espiritual, ¿sí? Es un instrumento de guerra, es un instrumento espiritual, de bendición espiritual, ¿verdad? Bien, miremos algunas razones por las cuales debemos tocar el chofar. Vamos a ver algunas razones, mis hermanos. Yo creo que 10 o un poquito más. Miremoslas así a grosso modo. Em, Vamos a ver 11 razones. Pero le digo 10 o un poquito más. 11 razones por las cuales hacemos sonar el chofar, por ejemplo, en Yom Teruah. Número 1, el regreso del rey. En Yom Teruah
eh, Él una vez más, Él es coronado como rey de lo que es lo que llamamos universo, que tiene que ver con toda la existencia, no que hay galaxias allá bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, pero cuando digo universo no me vaya a malentender, yo estoy hablando de que Él es el dueño de todo lo que existe, pues. Entonces, Él es coronado como rey del universo, así como se hacen sonar las trompetas en una coronación. El chofar anuncia, mis hermanos, porque es el chofar, no trompeta, recuerde, el chofar anuncia el continuo reinado de nuestro Jehová. Número 2, la gran alarma. Hablando de Yom Teruah, para Yom Teruah, el primero de los 10 días de arrepentimiento, nos despertamos de nuestro letardo espiritual, se supone. El chofar, entonces, es como les dijera, como una alarma que nos llama a examinar nuestros actos, corregir nuestros caminos mientras retomamos a Jehová. Número 3, el recordatorio. El chofar se hizo sonar en el monte Sinaí cuando se nos dio la Torá. Y en Yom Teruah hacemos sonar el chofar para recordar que debemos dedicarnos, o sea, es adecuado pues hacerlo sonar para recordar que debemos dedicarnos nuevamente al estudio de la Torá y para recordar acerca de nuestro compromiso original y sinceridad a nuestro Jehová. Número 4, la voz. El chofar nos recuerda la voz de los profetas, de los Nevim, que como el estallido del chofar nos piden que corrijamos nuestras formas, que sigamos los mandamientos de Jehová y que actuemos de una manera adecuada con los demás, o sea, con el prójimo. Número 5, las lágrimas. El sonido del chofar nos recuerda los gritos y las lágrimas derramadas, mis hermanos, también cuando destruyeron el templo sagrado de Jerusalén. Y nos incita a traer al Mashiach, porque Él nos ha dado de su Ruach HaKodesh y ahora nosotros somos el templo, aleluya, de nuestro Jehová. Número 6, el sacrificio. El chofar hecho de cuerno de carnero nos recuerda la atadura de Yitzhak y el carnero que Jehová pues proveyó como sacrificio en su lugar, el cordero de Jehová. Aleluya. Al hacer sonar el chofar, recordamos la fe entonces de los patriarcas como nuestra herencia. Número 7, lo maravilloso. El chofar nos llena de maravilla y humildad al contemplar la verdadera, mis hermanos, plenitud de Jehová, como Él llena pues el tiempo y el espacio. La introspección, el chofar se hará sonar, también sabemos, el día del juicio, cuando el Mashiach regrese de nuevo. Por lo tanto, nosotros hacemos sonar el chofar, hablando de Yom Teruah, ¿verdad? En Yom Teruah, para recordar que debemos examinar nuestros actos y explorar cómo podemos mejorarlos. Número 9, la celebración. El estallido del chofar señalará el regreso de lo que es el pueblo de Israel cuando llegue el Mashiach. Hacemos sonar el chofar entonces en Yom Teruah para recordar la salvación de Jehová en nuestras vidas a través de nuestro amado Yehoshua. Número 10, la unidad. El estallido del chofar anunciará un tiempo universal de entendimiento y reconocimiento de la unidad de Elohim cuando llegue el Mashiach. Hacemos sonar el chofar en Yom Teruah
para recordar la unidad de Elohim y nosotros su pueblo redimido. Y número 11, el grito. El llamado del shofar, mis hermanos, por ejemplo, porque estamos poniendo el ejemplo en Yom Teruah, nos recuerda el grito primordial, el eterno llamado, mis hermanos, del alma, ¿sí? Expresando su deseo de retornar a lo que es al Redentor eterno de Israel, el cual es nuestro Jehová. Así que ahí vemos algunas razones, ¿sí?, por las cuales se toca el shofar. Y hemos puesto de ejemplo lo que es Yom Teruah, porque sí, en Yom Teruah tocar el shofar tiene mucho simbolismo. Y por eso hemos puesto de ejemplo Yom Teruah, ¿sí?, en ese moed tan precioso. Pero bueno, siguiendo con el tema, vemos entonces que su uso es para días festivos, ¿sí? Como ya vimos en Yom Teruah, em, en días de regocijo, ¿verdad? En los tiempos designados, y en Rosh Hodesh también. Dice: sonarán las trompetas sobre sus ofrendas de ascensión y sobre los sacrificios de sus ofrendas de Shalom. Esto será su recordatorio delante de Jehová, de su Jehová. Yo soy Jehová, su Elohim. Así que vemos que el shofar se puede sonar también. Si usted tiene un shofar, suénelo en Rosh Hodesh, ¿sí? Porque ahí está escrito, ¿sí? Ahí está escrito, mis hermanos. Está escrito en Bamidbar. Así que no es pecado, y no es que estoy imponiendo también una nueva, una nueva ley o algo, no. Es que lo dice así, ¿sí? Si usted lo puede hacer, hágalo en Rosh Hodesh. Qué bonito, mis hermanos, qué bonito. Y sirve el toque del shofar, miramos que también para reunir al pueblo de nuestro Elohim, ¿sí? Él le dijo que hiciera estas dos trompetas, ¿verdad? Del verso 2 al 6 en Bamidbar le dijo: a dos trompetas, hazlas de plata martillada, úsalas para llamar a la asamblea y para sonar el llamado para mover al campamento. Cuando sean sonados, la congregación completa se reunirá delante de ti a la entrada del Mishkan del testimonio. Solo uno es sonado. Entonces solo los jefes y los príncipes de los clanes de Israel reunirán delante de ti. Cuando suenes una alarma, los campamentos al este comenzarán a viajar. Sonarás una segunda alarma y los campamentos, hablando del chofar, esa alarma es el chofar, sí. Sonarás una segunda alarma y los campamentos al sur se moverán. Sonarás una tercera alarma y los campamentos al oeste se moverán. Y sonarás una cuarta alarma y aquellos acampados al norte se moverán. Cada retiro de la tienda tendrá su alarma. Así que miramos que el shofar es importante para la reunión del pueblo de Elohim, para la guerra. Bamidbar 19 dice: cuando vayan a la guerra en su tierra contra un adversario que los está oprimiendo, sonarán una alarma, hablando del shofar, con los shofarot. Entonces ustedes serán recordados delante de Jehová y serán salvados de sus enemigos. ¿Sí? Ya no digamos más trompetas, hombre, digamos shofarot. ¿Sí? Mis hermanos, porque aquí, como le digo, la Torah en realidad se refiere al shofar, no a la trompeta, pero ha sido mal traducido. Así que es utilizado en la guerra. Es utilizado también para glorificar a nuestro Jehová. Segunda de Crónicas, ¿sí? Dibre Hayamín 7:6 dice: los Coanín estaban en sus estaciones designadas mientras los Levín usaron instrumentos que David, el rey, había suministrado para hacer música para Jehová, para agradecer a Jehová, porque su misericordia continuará para siempre por medio de alabanzas que David había compuesto. Frente a ellos los Coanín sonaron los chofarot y todo Israel estaba de pie. También para anunciar el juicio venidero, Osea 5:8, o sea, Oseas, dice así: suena el chofar en Gibea, ¿sí? Una trompeta en Rama,
suena la alarma en Beit Avem detrás de ti, Benjamín. Shofarot. Miramos, mis hermanos, en el Tanaj también. Así que estamos viendo. ¿Y qué dice? Entonces, miramos, por ejemplo, en el Sinaí, ¿sí? En Shemot 19:19, ¿qué es lo que aparece ahí? Dice, según el sonido del shofar, se hacía más y más alto, Moshe habló y Jehová le respondió con una voz, Kol HaShofar, o sea, voz, sonido del shofar, una voz poderosa. Ojo que ahí no dice trompeta, está hablando del shofar. Sí, mis hermanos. ¿Y qué pasó en Jericó? Y aquí vemos que es un instrumento espiritual poderoso, como estamos hablando, el shofar. ¿Qué pasó en Jericó? En Shemot 19 ya vimos en el Sinaí. Ahora vámonos a Yehoshua 6:9, Yehoshua ben Nun, o sea, Josué hijo de Nun, en el capítulo 6, no verso 9, mis hermanos, verso 4, capítulo 6 y verso 4, ¿qué nos dice? 7 Kohanim llevarán 7 shofarot delante del arca. En el séptimo día marcharás alrededor de la ciudad 7 veces y los Kohanim sonarán los shofarot, ¿sí? Shofarot ha-yo-vlin, ¿sí? O sea, trompetas de jubileo, shofar de jubileos, trompetas de cuerno. ¿Cómo hacer trompetas de cuerno? Es shofarot de cuerno, mis hermanos, de carnero. Aquí no hay pérdida. El versículo 4 del capítulo 6 de Yehoshua ben Nun, de Josué, hijo de Nun, está hablando de shofar, no de trompeta. Está hablando de shofarot, no de trompetas. Bien, así que miramos para todo lo que es utilizado el shofar, para proclamación de lo que es, por ejemplo, un llamado a la guerra, ¿sí? En Softim 6:34, ahí encontramos, o sea, Jueces, dice, pero el Ruach de Jehová cubrió a Gideón, ¿sí? Él sonó el llamado, o sea, Gedeón, él sonó el llamado en el shofar, y Abiezer se reunió en pos de él, ¿sí? Ahí estamos viendo entonces. Y hay más, ¿sí? Hay más, mis hermanos. Pero estamos ya llegando al final de este hermoso tema. Y pues, de todo acá, lo que hemos visto, ¿cómo vamos a negar de que es un arma espiritual también? ¿Sí? Ese sonido del shofar. Miramos, y el ejemplo más claro es lo que sucedió en Jericó. ¿Cómo aquellos muros cayeron? ¿Cómo cayeron esos muros? Cuando sonó el shofar, porque en la iglesia, ¿qué? En la iglesia cristiana se nos enseñó que ellos dieron 7 vueltas, ¿sí? Alrededor de Jericó. Y así se nos enseñó, aunque fueron más de 7, les cuento, usted puede leer, sí. Pero bueno, así eso se nos enseñó, ¿verdad? Que fueron 7 vueltas, fueron las últimas vueltas 7 que cuando cayó el muro de Jericó, pero no, ellos no solo dieron 7 vueltas. Lea la historia ahí, mi hermano, mi hermana. Pero bueno, entonces en esas últimas 7 vueltas que pasó, se cayó el muro, así nos enseñaron, y hay una alabanza que así dice, sí. Y el muro se cayó allá en Jericó. Yo recuerdo esa alabanza. Entonces, pero no se nos enseñó qué fue lo que pasó ahí. Se tocó el shofar, mis hermanos, ¿sí? El shofar es un arma espiritual también, de guerra espiritual, que mueve el mundo espiritual, mis queridos hermanos y hermanas, para aplastarle la cabeza también al maligno, ¿sí? Y en ese momento se movió en el mundo espiritual. ¿Y qué pasó? Pues no podemos decir, mis hermanos, que fue algo natural. Claro que no, fue algo sobrenatural, que aquellos muros caeran, muros bien fortificados. ¿Cómo pudieron caer esos muros? Pues solamente con el poder de Jehová mandando sus ángeles,
¿sí? No sabemos cuántos ángeles, posiblemente solo hayan sido dos, posiblemente solo haya sido uno, porque recuerde usted que los ángeles tienen un gran poder y aquel muro fortificado que no lo podían pasar ni miles de hombres, un solo ángel pudo haberlo destruido, el ángel de Jehová, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el ángel que él mandó también. Entonces, miramos el poder espiritual que tiene lo que es el sonido del chofar y lo que es pues el chofar en sí cuando se utiliza como debe utilizarse, ¿verdad? Ya miramos en dónde se utiliza eh, y hay más, ¿sí? Como le dije, por ejemplo, la proclamación de un nuevo rey, en este caso nuestro amado Yahushua, y, y bueno, mis hermanos, se me está quedando lo que les dije que les iba a mostrar, que está en el Brihadashá, más conocido como el Nuevo Testamento, donde habla y aparece también la palabra shofar. Y con esto voy a terminar, con esto finalizo el tema de hoy. Y es, mis hermanos, donde nos dice que, bueno, en el pacto renovado hay una palabra ahí que aparece, ¿sí? Eh, y que pues en la Septuaginta aparece esa palabra también, mis hermanos, y que habla de lo que es allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que se tocará el chofar, ¿sí? Ahí está. Y en Matillahu 24:31, y enviará a sus malajín con un gran chofar, dice, mis hermanos, ya si lo vemos en hebreo, y enviará a su malajín con un gran chofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Ahí está. Qué bonito. Allá aparece el chofar. Así que la palabra que aparece allí en Matillahu capítulo 24, versos 31 es chofar. Y la palabra que aparece allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que se tocará el chofar, ¿verdad? Pues es eso precisamente, el chofar y no trompeta. Así es, mis hermanos. Se va a escuchar ese sonido del chofar. Esa es la señal del Hijo del Hombre. Muchos dicen que no saben cuál es la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre es que se va a escuchar ese chofar, mis hermanos. Se va a escuchar ese sonido del chofar en todo el mundo, en los chamaín, en los cielos se va a escuchar. Y ya hay indicios de todo eso. Sí, se han escuchado música en varios países del mundo. Se han escuchado un sonido en el cielo. Y eso es como un augurio, ¿cómo sería eh, ahí la palabra? Bueno, eso es como un anticipo de lo que viene, mis hermanos, del gran acontecimiento que viene, la señal del Hijo del Hombre que va a ser cuando se toque el chofar, ¿sí? Y ese chofar, ese sonido del chofar se va a escuchar en los cielos. Y esa es una señal, es la señal del Hijo del Hombre de su segunda venida. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero acá, mis hermanos, nos quedamos en este tema, muy hermoso, como estamos hablando, muy profundo, pero el tiempo se nos ha ido. Así que hasta acá, mis hermanos, con este precioso tema que hemos tenido hoy, el chofar, instrumento espiritual. Mucha verajot para cada uno de ustedes. Espero que este tema les haya sido de bendición. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice hasta el próximo programa, si Jehová así lo permite. Gracias, gracias por estar con nosotros en este su programa, El Predicador. Será hasta la próxima. Muchas y muchas verajot. Shalom, shalom.